democracia como tal, sus pilares, se ven sometidos a un grave riesgo y no sabemos a dónde nos vamos a dirigir. Si la política se inmiscuye en el tercer poder, que es el poder judicial, controlando las altas esferas del mismo, es imposible que exista una independencia real del Estado de Derecho, en donde los poderes fácticos, los partidos políticos van acaparando cada vez más. Es muy preocupante la merma de derechos y de libertades que sentimos y que se van a aproximar. Es muy preocupante cómo ha empezado este gobierno, en un primer lugar con una ley de tasas que impide el acceso a la justicia de la clase media. Ahora viene con una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde cambia los fueros del mismo para controlarla cada vez más y que puedan acampar a sus anchas. Lo cierto es que la justicia tiene muy mala imagen. Tiene muy mala imagen porque es muy difícil de explicar muchas de las cosas que hacen los jueces, los abogados, los fiscales. Me cuesta creerlo, y después de haber sido tantos años juez, que España esté en el número 72 por independencia judicial de los países del mundo, que esté por detrás de Botswana, de Gambia, de Zambia, de países de Emiratos Árabes Unidos, de países del Golfo Pérsico y varios países también, por ejemplo, de Iberoamérica. Y alguien se preguntará, bueno, ¿y entonces cómo es que en la mayoría de los países europeos y en los Estados Unidos investigan los fiscales? No es porque los fiscales investigadores en estos países sean más independientes que los jueces españoles. Al contrario, tenemos uno de los sistemas más garantistas del mundo y deberíamos defenderlo y preservarlo. La diferencia es que en esos países se entiende que la investigación criminal es una cuestión política y lo asumen con valentía. Aquí, sin embargo, no se atreven a decir eso. Quieren politizarla y mienten diciendo que van a conseguir una investigación más objetiva. Vamos a empezar por Gallardón. A mí la sensación que tengo de Gallardón es que lo quiere pasar a la posteridad, quiere que todo el mundo se acuerde de él y lo reforma todo. La ley de tasas, la ley de plantas, la reforma en el Código Penal, la ley de enjuiciamiento criminal. Y no lo está haciendo desde el consenso, no habla con los abogados, no habla con las asociaciones de magistrados, no habla con los especialistas. Yo les pediría opinión a todos los que están sentados aquí si quisiese modificar algo, pero no lo hace. Yo quisiera cambiar diametralmente al político el discurso y decirle, mire, más bien el discurso que usted tendría que coger si quiere arreglar algo es empezar a cambiar esa ley tan antigua de 1862. En la época de transición efectivamente hubo independencia judicial. Yo tuve la suerte de ser de la primera promoción de jueces después de la Constitución. Empezamos a trabajar a finales del 79, principios del 80. En ese momento había un Consejo General del Poder Judicial independiente, había un Tribunal Constitucional independiente, los políticos eran también de otro perfil. Lo que deberíamos hacer es conseguir unos magistrados investigadores más independientes todavía de los que tenemos, pero eso no lo querrán jamás. Evidentemente los jueces estamos bajo el yugo del poder político y los políticos, tanto a la derecha como a la izquierda, se tienen repartido el pastel. Yo, por tanto, pido auxilio, ayuda, diría más, incluso socorro. Bien, de la justicia universal, para que veamos que es una cuestión que no es una cuestión tan política como la han querido hacer, sino muy interesante. Primero que diría es que los españoles estamos ya por el mundo. Es decir, antes, cuando éramos gente cerrada que vivíamos en nuestro pueblo, pues quizás la justicia universal no tenía interés porque no salíamos fuera de España, pero ahora los españoles se mueven y pues te secuestran a un periodista en la guerra de Siria, o te secuestran a un cooperante en el desierto en el Sahel, o te secuestran al primo de Marlaska en las selvas de Colombia. Y por lo tanto, nos interesa qué les pasa a nuestros ciudadanos cuando están fuera, si es que no existe justicia efectiva. La sensación de este anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la prohibición de que los jueces hablemos, la supresión del decano y la junta de jueces, la creación de los tribunales de instancia, la creación de jurisprudencia obligatoriamente vinculante, mi sensación es que es un trapo que nos tiende el político para que entremos en él, para que, como pasó con la reforma anterior, nos preocupemos de los días de permiso, de que si no podemos ponernos enfermos porque tenemos que pagar la enfermedad de nuestro bolsillo, de que si donde dijo Diego y no nos pudimos los jueces elegir al vocal del Consejo, porque eso no es lo que importa al ciudadano. Se va creando cada vez, y con cada reforma se va dando por normal, pues que el presidente del gobierno anuncie quién es el presidente del Consejo General del Poder Judicial, que no se oculte quiénes pertenecen, qué cuota de los vocales pertenecen a un partido a otro. Esa politización en escala o partidismo en cascada es lo que va produciendo que a lo mejor un determinado juez, si quiere aspirar a ir al Tribunal Supremo, debe comportarse de una determinada manera.
Los derechos humanos corren riesgo en nuestro país como consecuencia de esas reformas. Regúlanos, por favor, las pruebas tecnológicas, porque hay muchas cosas que estamos utilizando y que no están reguladas. La imposición de micrófonos, los teléfonos satelitales, las comunicaciones punto a punto, están en el orden del día de la investigación y no tenemos cobertura legal. Por eso, darle instrucción al Ministerio Fiscal sería el mayor atentado contra los derechos humanos en España que hayamos tenido desde que se recuperó la democracia. Y dirán, ¿y qué pasa en otros países? En otros países es un auténtico desastre. Lo que ocurre en los Estados Unidos con la instrucción del fiscal es una violación sistemática de los derechos de los marginados, de los negros, de los pobres. Quiero que haya una investigación criminal en España independiente, objetiva, neutral, apolítica y científica. Y eso, evidentemente, dárselo al fiscal es simplemente consagrar la tiranía electoral de la opinión pública, la servidumbre ideológica y el pasteleo de los políticos. Solamente eso. Hubo un fiscal en Coruña, lo ha sacado a colación, Frago, fiscal Frago, que fue expulsado de la carrera fiscal por su jefa y el fiscal general lo apoyó del Estado y tuvo que ser la Audiencia Nacional la que le reintegró a su carrera. La Audiencia Nacional, porque era absolutamente ilegal, pero nadie se dio cuenta en el camino hasta que no llegaron los jueces a hacerlo y sus compañeros tampoco se hicieron cuenta. Era el primer fiscal expulsado de la carrera, el primero en la democracia. No hace falta escribirte una instrucción para que con un gesto tú entiendas a tu jefe y le obedezcas si no quieres empezar a vivir mal. Y por lo tanto, ya no digo si no quieres medrar, que también, sino si no quieres ya ni siquiera vivir mal. Venimos a reivindicar esta politización de la justicia. Nos unimos cuando esta politización de la justicia se intoxicó con una ley de tasas y poco a poco estamos trabajando para luchar en contra de la indiferencia, trabajando por la unidad de la abogacía, trabajando porque la sociedad civil se una y que el día de mañana no sean solamente jueces y abogados los que estemos aquí presentes, sino que estemos todos unidos a través de mensajes, de reivindicaciones, de manifiestos constructivos en donde no los radicales tomen a cabo el cambio y que juntos vamos a acabar con esta politización.